No fuiste creado para ser comprendido, fuiste creado para ser imposible de ignorar. Mientras la mayoría se pasa la vida intentando encajar, pidiendo permiso para existir y ajustando su tono para no molestar a los demás, existe otro camino, silencioso, frío y profundamente estratégico. Sun Tzu observó que la mayor victoria no ocurre en el campo de batalla, sino en la mente del adversario incluso antes de que comience el conflicto. Y es precisamente aquí donde todo cambia. Ser el problema que nadie quiere enfrentar no se trata de ser agresivo, ruidoso o impulsivo. Se trata de ser alguien que altera el entorno simplemente con su presencia, alguien que no reacciona según el cronograma de la otra persona, que no da demasiadas explicaciones y que no revela fácilmente sus intenciones. Esto es aterrador, no por miedo inmediato, sino por incertidumbre. Piensa con honestidad. ¿Cuántas veces te han subestimado por parecer demasiado predecible? ¿Cuántas veces te han hablado demasiado, te han exigido demasiado, te han excedido, simplemente porque sabían cómo reaccionarías? Sun Tzu enseñó que el enemigo solo avanza cuando cree que el terreno es seguro. Cuando te vuelves predecible, te conviertes en terreno abierto. Y el terreno abierto invita a la ocupación. A la mayoría de las personas no se las ataca por ser débiles, sino por parecer fáciles. Hay una diferencia abismal entre la verdadera fuerza y la apariencia de fuerza, y el estratega sabe que la apariencia decide el primer paso. Hay algo profundamente inquietante en alguien que no se explica, en alguien que no se apresura a responder, en alguien que observa más de lo que habla. El silencio oportuno crea un vacío, y ese vacío obliga a la otra persona a rebelarse. Sun Tzu lo comprendió cuando dijo que conocer a tu enemigo empieza por hacer que actúe primero. Cuando no reaccionas, cuando no te dejas llevar por las emociones, cuando no respondes impulsivamente, te conviertes en el problema, porque la otra persona no sabe si avanzar tendrá un costo, y donde existe la posibilidad de un costo, nace el respeto. Observa el mundo que te rodea, reuniones, conversaciones, redes sociales, relaciones personales. Todos quieren reaccionar rápido, demostrar algo, mostrar su postura. Pocos saben esperar, pocos saben soportar la incomodidad del silencio. Pocos comprenden que una mente indisciplinada es el mayor aliado del adversario. Sun Tzu advirtió que quien se enoja primero ya ha perdido la mitad de la batalla. Cada reacción impulsiva es información revelada. Cada arrebato emocional revela dónde puedes ser atacado de nuevo. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces has revelado tu debilidad sin darte cuenta? Ser el problema empieza con el dominio interior. No se trata de endurecer el corazón, sino de gobernarlo. El estratega no elimina las emociones, las controla. La ira, el miedo, la ansiedad, todas existen pero ninguna gobierna. Una mente firme no es la que no siente, es la que elige. Elige cuándo hablar, cuándo actuar y sobre todo, cuándo no hacer nada. Quienes no entienden la estrategia confunden este no hacer con pasividad. En realidad, es una preparación invisible. Es acumular ventaja sin hacer ruido. Hay una vieja imagen que ilustra esto a la perfección. Un ejército que se mueve demasiado se cansa antes de la batalla. Un ejército que permanece oculto elige el momento. Sun Tzu dijo que ganar sin luchar es la cumbre de la habilidad. En la vida moderna, esto significa no involucrarse en disputas insignificantes, no responder a provocaciones vacías, no malgastar energía intentando convencer a quienes no importan. Todo conflicto evitado mediante la claridad fortalece tu posición. Todo conflicto evitado mediante el miedo la debilita. Puedes distinguir uno del otro. Cuando empiezas a actuar así ocurre algo curioso. La gente empieza a medir sus palabras a tu alrededor. Surgen pruebas, pequeñas y sutiles. Una provocación disimulada, una exigencia inoportuna, un intento de hacerte volver a la vieja rutina. Estos momentos son cruciales. Sun Tzu lo llamaría sondeo. La otra persona quiere saber si realmente has cambiado o si es solo una desviación temporal. Y aquí es donde muchos fracasan, porque se retraen para restaurar una falsa sensación de paz. El estratega mantiene su postura, no confronta, no explica, no dramatiza. Simplemente se mantiene firme. Hay una tensión silenciosa en este proceso porque empiezas a percibir algo incómodo.
No todos quieren tu crecimiento. Algunos te preferirían predecible, accesible, fácil de manipular. Cuando dejas de serlo, te conviertes en el problema, no porque ataques, sino porque no cedes. Y eso requiere valentía. Valentía para ser incomprendido, valentía para no ser amado por todos. Sun Tzu sabía que buscar la aprobación universal te abre las puertas a todos. ¿Has notado alguna vez cómo las personas asertivas rara vez necesitan alzar la voz? Cómo una simple postura cambia el tono de la interacción. Esto no se debe a la arrogancia, sino a la coherencia interna. Una mente alineada con la acción crea una presencia densa, y la presencia es poder silencioso. El mundo reacciona ante lo que no puede dominar fácilmente. Cuando dominas tu mente, te vuelves difícil de provocar, difícil de apresurar, difícil de manipular. Te conviertes en territorio valioso. Pero aquí surge una pregunta que a pocos les gusta afrontar. ¿Estás dispuesto a que quienes se benefician de tu reacción te consideren frío, distante o extraño? ¿Estás dispuesto a renunciar a un acceso fácil para ganarte el respeto verdadero? Sun Tzu no prometió comodidad, prometió victoria. Y la victoria suele empezar con una incomodidad interior. Empieza cuando te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que no necesitas librar todas las batallas, que no necesitas que te comprendan para ser eficaz. Esta primera parte no es un manual de ataque, es un llamado a la lucidez, una invitación a ir más allá de la respuesta automática y asumir el rol de causa. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir, algo se reorganiza. Empiezas a ver el entorno con mayor claridad, a percibir intenciones ocultas, a anticipar movimientos. La mente se ralentiza, pero la percepción se acelera. Sun Tzu diría que este es el estado ideal del general antes de la guerra. Si algo dentro de ti empieza a agitarse, no lo ignores. Esta incomodidad inicial es señal de que te estás volviendo menos predecible, pero comprender esto es solo el principio. Ser el problema requiere más que silencio y autocontrol. Requiere aprender a interpretar a la otra persona, a percibir las debilidades no expresadas, a elegir el momento exacto para actuar sin previo aviso. Esto es lo que transforma la presencia en dominio. Y es precisamente en esta capa más profunda donde surgirá la siguiente parte. Hay un momento específico en el que la mayoría de la gente empieza a perder sin darse cuenta. No es cuando fracasan públicamente ni cuando se enfrentan a un conflicto importante. Es en las pequeñas escenas, casi invisibles, de la vida cotidiana. Sun Tzu observó que los ejércitos no se derrotan solo mediante ataques directos, sino por un desgaste silencioso, por la pérdida gradual de posición. En la vida cotidiana, este desgaste ocurre cuando reaccionas antes de pensar, cuando cedes antes de evaluar, cuando te explicas antes incluso de ser acusado. Y todo esto parece inofensivo, hasta que te das cuenta de que ya no controlas el ritmo. Consideremos situaciones sencillas. Alguien hace un comentario sarcástico en una reunión. No es lo suficientemente ofensivo como para provocar una confrontación, pero conlleva un matiz de falta de respeto. Lo percibes, pero respondes con una sonrisa forzada o una broma. El ambiente continúa, pero algo ha cambiado. La persona que habló ha aprendido que puede avanzar. Sun Tzu lo llamaría tantear el terreno. La otra persona está evaluando hasta dónde puede llegar, y cuando no encuentra resistencia, lo interpreta como un permiso. No es personal, es una lectura estratégica. O imagina una situación laboral común. Te llega una solicitud fuera del horario laboral, fuera de lo acordado. Estás cansado, sabes que no deberías aceptarla, pero la aceptas para no parecer difícil. Al día siguiente vuelve a ocurrir. Entonces se convierte en la norma. No te explotaron de golpe, te ocuparon gradualmente. Sun Tzu enseñó que el enemigo avanza en terreno donde no hay defensa visible. Cada vale automático construye esta ausencia de defensa. Estos episodios también se acumulan en las relaciones personales. Un amigo que siempre llama cuando necesita algo, pero desaparece cuando tú lo necesitas. Un familiar que interfiere en tus decisiones como si fueran colectivas. Una pareja que exige explicaciones constantes, pero no ofrece claridad. Percibes la incomodidad, pero la racionalizas. Te dices a ti mismo que es madurez, que no vale la pena crear tensión. Sun Tzu advirtió que confundir la paz con la inacción
es un error fatal. La verdadera paz requiere una postura clara. El resto es solo procrastinación. Lo más curioso es que nadie se despierta pensando en dominarte. Las personas simplemente responden a lo que encuentran. Si encuentran límites, ajustan su comportamiento. Si encuentran una flexibilidad infinita, avanzan. Esto no es malicia, es adaptación. El estratega no moraliza este proceso, lo observa. Y al observar, comienza a actuar conscientemente. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces te han tratado de cierta manera, no por quién eres, sino por lo que has permitido? Hay un punto de inflexión sutil, casi misterioso, cuando decides no reaccionar como antes. No explicas tanto, no respondes con la misma rapidez, no estás disponible todo el tiempo. Al principio, el ambiente se siente extraño. Surgen preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás bien? ¿Has cambiado? Antes no eras así. Estas frases no son neutrales, son intentos de devolverte a tu rol habitual. Sun Tzu decía que cuando el enemigo reacciona a tu cambio de formación, es señal de que has tocado un punto sensible. Aquí ocurre algo inesperado. Al mantener la nueva postura sin agresividad, sin largos discursos, sin justificaciones emocionales, algunas personas se adaptan, empiezan a respetarte más, a medir sus palabras, a considerar tu tiempo. Otras se distancian o intensifican sus pruebas. Esta división revela algo que antes estaba oculto. Quienes se relacionaban contigo por respeto permanecen. Quienes se relacionaban por conveniencia se sienten incómodos. Sun Tzu vio esto como una ventaja estratégica. El cambio expone las intenciones sin necesidad de acusar a nadie. También existe malestar interno. El silencio pesa mucho. La ausencia de una respuesta inmediata genera ansiedad. Has sido condicionado a reaccionar para aliviar la tensión. Ahora necesitas aprender a sostener el vacío. Este es uno de los entrenamientos más difíciles. Sun Tzu hablaba de soportar el caos sin perder la forma. Aquí, el caos es interno, el impulso de explicar, de defenderse, de corregir la percepción de los demás. Resistir esto es lo que construye la verdadera maestría. Un punto de inflexión significativo ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas ganar discusiones para ganar posiciones. Al no reaccionar, creas un espacio donde la otra persona se revela, habla demasiado, se contradice, exagera. Mientras tanto, observas. El poder cambia de manos no por el volumen de la voz, sino por el control del tiempo. Sun Tzu comprendió que quien controla el tiempo controla la guerra. En la vida moderna esto significa elegir cuándo actuar y cuándo dejar que la otra persona se desgaste. Quizás empieces a notar algo nuevo. Tu mente se vuelve más clara. Menos ruido, menos arrepentimiento por las palabras dichas impulsivamente. Empiezas a anticipar situaciones que antes te tomaban desprevenido, no porque sospecharas, sino porque te pusiste atento. Sun Tzu lo llamaría leer el entorno. No es paranoia, es percepción entrenada, y la percepción es la base de cualquier ventaja. Pero aquí hay una trampa, la tentación de endurecerse demasiado, de usar el silencio como castigo, de transformar el autocontrol en frialdad agresiva. Sun Tzu advirtió contra esto. La verdadera fuerza es flexible, no rígida. No dejas de sentir, simplemente dejas de ser gobernado. El objetivo no es alejar a todos, sino evitar avances indebidos. El estratega no destruye puentes sin motivo, decide cuáles merecen ser conservados. Si has llegado hasta aquí mentalmente, ya te habrás dado cuenta de que ser el problema no se trata de atacar al mundo, sino de dejarse llevar por él. Se trata de abandonar el rol reactivo y asumir el rol de causa. Pero aún falta algo esencial: comprender de dónde proviene esta necesidad de reaccionar, por qué se formó tan pronto y por qué abandonarla provoca tanto miedo. Mientras no se comprenda esta raíz, el riesgo de recaída persiste, y es precisamente en esta capa más profunda, invisible para la mayoría, donde ahondará la siguiente parte. Llega un punto en que la estrategia deja de ser externa y se convierte en una confrontación directa con la propia mente. Sun Tzu dijo que quien gana batallas sin dominarse solo intercambia enemigos. Hasta este punto, has observado el terreno, reducido tus reacciones, mantenido silencio y comenzado a recuperar tu posición. Ahora emerge algo más profundo y peligroso:
la raíz invisible que siempre ha controlado tus respuestas. No es el mundo lo que te provoca, es el patrón interno el que decide cómo reaccionas ante el mundo. Este patrón no apareció ayer, se construyó lentamente, desde muy joven, cuando aprendiste que complacer trae seguridad y contradecir conlleva riesgo. Cada vez que cedías para evitar la tensión, tu cerebro registraba alivio. Cada vez que reaccionabas rápidamente para evitar perder la aprobación, tu mente asociaba la reacción con la supervivencia. Sun Tzu habló de condicionamiento incluso antes de que existiera la palabra. Un ejército entrenado para retirarse al primer impacto no necesita ser atacado con fuerza. La presión constante es suficiente. ¿Has notado alguna vez cómo reacciona tu cuerpo incluso antes de pensar? Un comentario, una petición, una mirada de reojo, y algo se contrae en tu interior. Un deseo de explicar, de responder, de justificar, de demostrar. Esta urgencia no es racional, es un reflejo. Y mientras tú actúas por reflejo, alguien más actúa por intención. Aquí está el primer avance importante. El autocontrol no comienza cuando decides actuar de forma diferente. Comienza cuando percibes el impulso que surge y no lo sigues de inmediato. Sun Tzu lo llamaría crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, la mente recupera el control del cuerpo. Fuera de él, el cuerpo secuestra la mente. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso y has obedecido sin cuestionar? La mayoría de la gente cree que las personas fuertes no sienten este impulso. Esto es falso. Las personas estratégicamente fuertes lo sienten todo, pero no lo revelan todo. No son frías por falta de emoción, sino por un control excesivo. Sun Tzu veía el silencio como una forma activa de movimiento. No es la ausencia de acción, es una acción invisible. Mientras la otra persona espera tu reacción, tú observas la suya. Hay algo que rara vez se menciona en el silencio estratégico, genera ansiedad en la otra persona. Los humanos modernos somos adictos a las respuestas, la confirmación y las reacciones. Cuando no reaccionamos como se espera, se crea un vacío, y ese vacío es incómodo. En esa incomodidad, la otra persona empieza a hablar más, a justificarse más, a exponerse más. Sin darse cuenta, revela información que nunca habrías recibido si hubieras reaccionado. ¿Alguna vez has notado cómo las personas hablan demasiado cuando se sienten ignoradas? Este es un punto de inflexión silencioso. El poder comienza a cambiar no porque te hayas impuesto, sino porque eliminaste la previsibilidad. Sun Tzu advirtió que la previsibilidad es la invitación más peligrosa que se le puede ofrecer a un adversario. Cuando todos saben cómo reaccionas, ya saben cómo manipularte. Pero aquí surge una nueva tensión. Al dejar de reaccionar, es necesario aprender a soportar la incomodidad interior. El silencio no es cómodo al principio. Expone pensamientos, inseguridades y el miedo a ser malinterpretado. Muchos se retraen aquí, vuelven a explicar, ceder, reaccionar, solo para aliviar la presión interior. Sun Tzu lo llamaría una derrota sin batalla. El miedo no es a perder a la otra persona, es a afrontar la propia falta de control emocional. Hay una revelación que lo cambia todo cuando finalmente se comprende. No reaccionas para resolver la situación, reaccionas para aliviar el sentimiento interno. La reacción no es estratégica, es analgésica. Reduce la ansiedad por unos segundos, pero luego pasa factura. El autocontrol hace lo contrario. Aumenta la incomodidad ahora para reducir la vulnerabilidad en el futuro. ¿Prefieres un alivio inmediato o energía sostenida? Sun Tzu enseñó que el general sabio elige las batallas que le favorecen a largo plazo, incluso si parecen difíciles a corto plazo. Aquí, la batalla es interna. Se trata de resistir el impulso de dar explicaciones cuando nadie las ha pedido. Se trata de no responder de inmediato, solo para demostrar que se está presente. Se trata de dejar preguntas sin respuesta cuando son trampas disfrazadas. Otro punto que rara vez se discute es que el autocontrol cambia tu identidad. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, dejas de verte como alguien que necesita ser aceptado. Empiezas a verte como alguien que toma decisiones. Este cambio interno es sutil, pero profundo. Tu cuerpo cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, no porque lo hayas entrenado externamente, sino porque tu mente tomó el control. ¿Alguna vez has notado cómo las personas tranquilas
parecen ocupar más espacio sin hablar más alto? Esto no es casualidad, es coherencia interna. Sun Tzu habló de alinear mente, intención y acción. Cuando esto sucede, no hay fuga de energía. La otra persona lo siente, incluso sin poder explicarlo. Por eso algunas personas intimidan sin amenazar, no intentan demostrar nada. Pero cuidado, existe un riesgo real: confundir control con rigidez. Una mente estratégica no es rígida, es adaptable. Elige cuándo avanzar y cuándo retirarse. Si transformas el silencio en orgullo o la distancia en desprecio, pierdes flexibilidad. Sun Tzu condenó a los líderes que se enamoraban de su propia postura. Esto los volvía predecibles. ¿Buscas control o reconocimiento por el control? Esta pregunta distingue al estratega del imitador. El estratega actúa para preservar la posición, no para alimentar su ego. No necesita que la otra parte note la jugada. Basta con que funcione. A medida que progresas, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Personas que solo se acercan a ti cuando necesitan algo. Situaciones que siempre te exigen adaptarte. Conversaciones que te quitan energía sin generar progreso. Esta conciencia no te vuelve paranoico, te vuelve selectivo. Sun Tzu dijo que elegir dónde no luchar es tan importante como elegir dónde luchar. Y aquí aumenta el suspenso, porque ahora ves, pero aún necesitas mantenerlo. Ver el juego no es lo mismo que ganarlo. Muchos ven y aún así recaen, porque la raíz emocional aún tira hacia el viejo patrón. Para romper esto, es necesario comprender el miedo específico que sustenta la reacción automática, no el miedo genérico, sino el miedo fundamental. ¿A qué le tienes miedo exactamente cuando decides no reaccionar? Hasta que esa respuesta sea clara, el control será inestable. La mente necesita identificar al enemigo interno para neutralizarlo. Sun Tzu nunca atacó lo que no comprendía, y el siguiente paso en este viaje requiere precisamente eso: identificar el miedo central que te mantiene reactivo y desmantelarlo antes de que te arrastre de vuelta a tu antiguo territorio. Es en este punto que la estrategia se vuelve definitiva, y ahí es a donde nos lleva la siguiente parte. Llega un punto en que la teoría se desmorona y la estrategia se pone a prueba en el mundo real. Sun Tzu dijo que los planes perfectos fracasan cuando se topan con el terreno equivocado, y el terreno más impredecible no es externo, es humano. Es cuando empiezas a cambiar desde dentro y el mundo, en silencio, responde. No con aplausos, sino con pruebas. Pequeñas, casi invisibles, pero decisivas. Existen relatos antiguos de generales que al cambiar la formación del ejército fueron atacados precisamente por quienes previamente se habían beneficiado del desorden. No fue el enemigo declarado el que reaccionó primero, sino los oportunistas que prosperaron en el caos. Lo mismo ocurre cuando fortaleces tu propia mente. Las primeras reacciones surgen de donde menos las esperas. Personas cercanas, entornos familiares, viejas rutinas. Todo lo que era cómodo comienza a resquebrajarse. Un hallazgo curioso observado en estudios modernos sobre comportamiento social muestra que cuando alguien reduce drásticamente sus reacciones emocionales y comienza a responder con demora, silencio o neutralidad, el entorno tarda un promedio de 3 a 4 semanas en reorganizarse. Durante este periodo, aumentan las provocaciones sutiles, los intentos de iniciar conversaciones y las solicitudes urgentes sin urgencia real. Es el sistema el que prueba si el cambio es real o meramente momentáneo. Sun Tzu lo llamaría sondear el terreno. Imagina una situación sencilla. Alguien que siempre contaba con tu respuesta inmediata envía un mensaje en un momento inoportuno. Antes respondías con rapidez, casi automáticamente. Ahora lees, respiras y decides responder cuando te conviene. No hay agresión ni rechazo explícito, solo control del tiempo. El efecto es inmediato, aunque silencioso. La otra persona siente algo extraño. No puede explicarlo, pero lo siente. La falta de reacción rompe el ritmo que controlaba. Los relatos de los primeros líderes muestran que controlar el tiempo era una de las armas más poderosas. No atacar primero, no responder de inmediato, no mostrar urgencia. Esto creó una enorme ventaja psicológica. En la vida moderna, el principio es el mismo. Quien controla su propio tiempo, controla la interacción. Quien cede tiempo indiscriminadamente, cede posición.
Otro evento improbable comienza a surgir en esta etapa. Las personas que antes te interrumpían empiezan a medir sus palabras, no porque las confrontaras, sino porque dejaste de validarlas. El silencio no confronta, expone, obliga a la otra persona a escucharse a sí misma. Y a muchas personas no les gusta lo que escuchan cuando hablan consigo mismas. Sun Tzu dijo que la mejor victoria es aquella en la que el enemigo se adapta sin saber exactamente por qué. Cuando no reaccionas, no te explicas y no lo persigues. Creas un campo de incertidumbre. La incertidumbre obliga a la cautela. La cautela genera respeto. No respeto emocional, sino respeto estratégico. El tipo de respeto que cambia el comportamiento, no solo las palabras. Hay historias de negociadores que ganaron tratos simplemente por guardar silencio tras una mala propuesta. Mientras la otra parte hablaba, se justificaba y se contradecía, ellos observaban. Al final, la propuesta mejoró sin necesidad de preguntar. Esto no es manipulación, es leer el entorno. Sun Tzu enseñó que quienes hablan demasiado pierden información, mientras que quienes observan obtienen ventaja. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras sencillas: una provocación que no encuentra respuesta, una crítica que no genera defensa, un comentario mordaz que recibe indiferencia. Estos gestos parecen pequeños, pero tienen un efecto poderoso. Enseñan al entorno que no eres un blanco fácil, no porque reacciones con fuerza, sino porque no ofreces libre acceso emocional. También hay un fenómeno curioso. Cuando dejas de reaccionar, algunas personas intentan intensificar el estímulo. La provocación se vuelve más directa, la petición más insistente, el tono más fuerte. Esto no es una regresión, es la prueba final. Sun Tzu describió este comportamiento como el avance desesperado antes de la retirada. Si mantienes la postura, el ataque cesa. Si cedes, el viejo patrón regresa con aún más fuerza. Muchos se retiran precisamente aquí. Confunden esta fase con un empeoramiento de la situación. Creen que la estrategia no funciona porque la incomodidad ha aumentado. Pero la incomodidad es una señal de ajuste. El entorno se ve obligado a recalcular, y toda recalibración genera fricción. Sun Tzu advirtió que quienes abandonan su posición a la primera señal de resistencia nunca construyen una ventaja duradera. En este punto surge otro dato interesante. Las investigaciones sobre liderazgo muestran que los líderes percibidos como tranquilos y difíciles de interpretar generan una obediencia más espontánea que los líderes agresivos. La razón es simple: la agresividad es predecible, la calma controlada no lo es. El cerebro humano respeta lo que no puede anticipar por completo. Empiezas a notar algo diferente en ti: menos necesidad de explicar, menos urgencia por ser comprendido, menos tensión emocional. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque has dejado de ser un blanco. Sun Tzu enseñó que la fuerza reside en no ser golpeado, no en aguantar golpes. Hay relatos de personas que, aplicando constantemente este autocontrol, han visto transformarse sus relaciones sin una sola conversación difícil. La otra persona simplemente se adaptó. Las peticiones disminuyeron, las intrusiones cesaron. No hubo confrontación, solo reposicionamiento. Este es el tipo de victoria que casi nadie nota, pero que todos sienten después de que se consolida. Pero aquí yace una sutil trampa: el deseo de acelerar el proceso, de querer que el respeto llegue pronto, que el reconocimiento aparezca de inmediato. Sun Tzu advirtió que la impaciencia destruye más estrategias que los errores de cálculo. Una mente fuerte acepta el tiempo como aliado. No fuerza los resultados, crea las condiciones. Aquí es donde el viaje se profundiza, porque ahora has visto que el autocontrol funciona, has visto que el silencio cambia la dinámica, has visto que no reaccionar te reposiciona, pero algo esencial permanece: sostener esto sin volverte rígido, frío ni aislado, porque el objetivo no es convertirse en una piedra, es convertirse en el centro. Lo más difícil no es conquistar esa posición, es mantenerla sin caer en los extremos. Y eso requiere un nivel aún más refinado de dominio interior. Sun Tzu lo llamaría gobernar el propio ejército tras la victoria inicial, porque muchos ganan la primera batalla y pierden la guerra al perderse en su propio poder. Es precisamente esta transición la que debe comprenderse antes de que todo se consolide.
A eso se abre la siguiente etapa. Hay un momento decisivo en toda estrategia donde el peligro ya no viene de afuera, sino de adentro. Sun Tzu advirtió que, tras alcanzar una posición ventajosa, el mayor riesgo es la pérdida de vigilancia. Hasta este punto, has aprendido a no reaccionar, a controlar el tiempo, a observar el entorno y a mantener un silencio estratégico. Esto ya te ha colocado en una posición diferente. Ahora llega la fase más tensa de todas, la que separa a quienes simplemente experimentan con el poder de quienes realmente lo dominan. Cuando el mundo empieza a tratarte de forma diferente, algo cambia en tu interior. Te das cuenta de que ya no sientes la presión de antes. Las provocaciones disminuyen, las peticiones se vuelven más cautelosas. La gente se lo piensa 2 veces antes de actuar. Este nuevo escenario parece cómodo, pero conlleva una trampa silenciosa. La tentación de relajarse, de bajar la guardia, de creer que la batalla ha terminado. Sun Tzu dijo que los ejércitos no caen cuando son débiles, sino cuando creen que ya han ganado. Aquí es donde muchos se pierden. Algunos confunden el autocontrol con la superioridad. Empiezan a usar el silencio como arma de vanidad, no como estrategia. Niegan por placer, se distancian por orgullo y se endurecen más allá de lo necesario. Otros hacen lo contrario. Por miedo a parecer fríos, recurren a las explicaciones excesivas, a ceder ante pequeños límites y a buscar una aprobación disimulada. Ambos caminos conducen al mismo fin, la pérdida de posición. El ritmo se acelera a medida que la prueba se intensifica. Quienes se habían distanciado observan desde lejos. Algunos regresan con nuevos intentos más sutiles, una invitación inocente, una pregunta aparentemente neutral, un comentario disfrazado de preocupación. No es un ataque directo, es una infiltración. Sun Tzu enseñó que el enemigo inteligente intenta entrar por la puerta cuando percibe que la reja está cerrada. Imagina a alguien que antes te agotaba emocionalmente y ahora aparece diciéndote que te extraña, que has estado distante. El tono es suave, casi cariñoso. Ahí radica la tensión. Si reaccionas con culpa, el viejo patrón se reactiva. Si reaccionas con excesiva dureza, creas un conflicto innecesario. La respuesta estratégica no es la emoción, sino la claridad. Pocas palabras, postura firme, sin excesos. Es en este equilibrio donde muchos fallan. Existen relatos históricos de líderes que lo perdieron todo al confundir el respeto con el miedo absoluto. Sun Tzu nunca defendió el miedo como fundamento permanente. Abogó por la previsibilidad de las consecuencias, no por el terror en las relaciones. El verdadero dominio no necesita humillar, simplemente establece límites claros y constantes. Quienes comprenden esto no necesitan reafirmar el poder. Este se mantiene de forma natural. El punto de inflexión aquí es interno. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas demostrar nada, ni fuerza, ni frialdad, ni superioridad. El autocontrol madura cuando actúas de la misma manera, te observen o no. Cuando nadie te pone a prueba, mantienes la disciplina. Cuando alguien te pone a prueba, respondes con el mismo equilibrio interno, ni más ni menos. Esta consistencia crea algo excepcional, estabilidad estratégica. La gente aprende qué esperar de ti en un momento específico. No reaccionas impulsivamente ni te comprometes. Esto genera una especie de respeto silencioso que no depende de palabras ni grandes gestos. Sun Tzu dijo que la mejor defensa es la que hace innecesario el ataque. Pero hay un último momento de tensión antes del final de este viaje. Es cuando te enfrentas a una difícil decisión. Usar todo lo que has aprendido para derrotar a alguien o usarlo para no tener que derrotar a nadie. El primer camino alimenta el ego. El segundo preserva el centro. Muchos eligen el primero sin darse cuenta, porque es seductor sentirse superiores. Pero Sun Tzu advirtió que el ego crea ceguera, y la ceguera crea futuras derrotas. Empiezas a notar que las mayores victorias ahora son invisibles, conflictos que nunca ocurrieron, discusiones que murieron antes de nacer, situaciones que te habrían agotado la energía ahora pasan sin afectarte. Esto no genera adrenalina ni aplausos, genera paz estratégica, y esta paz es poderosa porque libera la concentración. El ritmo se acelera porque comprendes que esta postura no es temporal, es identidad. No es una técnica que se activa y desactiva, es una forma de estar en el mundo. Y eso da miedo,
porque exige una responsabilidad constante. Ya no hay excusas como no fue intencional o no lo pensé. Ahora piensas, ahora eliges. Sun Tzu dijo que el general que se conoce a sí mismo no tiene por qué temer 100 batallas. Aquí, el campo de batalla es cotidiano. Cada conversación, cada decisión, cada silencio. La tensión fundamental no es externa. Es mantener esa claridad cuando nadie observa, porque ahí es donde muchos caen. Relaja su disciplina interior y poco a poco pierden lo ganado. Pero si has llegado hasta aquí, ya te has dado cuenta de algo esencial. El poder que has construido no depende de los demás, depende de tu vigilancia interior. Y eso lo cambia todo, porque ahora el resultado no será una explosión ni una confrontación final, será una consolidación silenciosa. Una decisión íntima de no volver atrás, de no abandonarte de nuevo. La siguiente y última parte no te enseñará nada nuevo. Te mostrará cómo sellar todo esto en la práctica, cómo transformar el autocontrol en un camino permanente, sin rigidez, sin vanidad y sin recaídas, porque la victoria más difícil no es contra el mundo, es contra la tentación de olvidar en quién decidiste convertirte. Llega el momento en que toda estrategia debe transformarse en un estilo de vida. Sun Tzu enseñó que la verdadera victoria no reside en ganar la batalla, sino en mantener el orden después. Ahora que has recorrido este camino de autocontrol, silencio estratégico y dominio de la mente, la decisión más importante de todas sigue siendo: ¿cómo vivirás de ahora en adelante? No como alguien que ha aprendido conceptos, sino como alguien que ha incorporado principios, porque todo lo dicho hasta ahora pierde su poder si no se convierte en una práctica diaria, simple y constante. El primer paso es aceptar una verdad difícil. La mente nunca estará completamente domada. Necesita ser guiada a diario. Las emociones seguirán surgiendo. Las provocaciones seguirán existiendo. El mundo seguirá intentando arrastrarte hacia el ruido. La diferencia es que ahora sabes dónde está el volante. Dominar tu propia mente no se trata de eliminar impulsos, sino de notar cuándo surgen y elegir no obedecer automáticamente. Se trata de crear una brecha entre el estímulo y la respuesta. En esa brecha, recuperas el poder. En la práctica, esto comienza con pequeñas decisiones conscientes. Antes de responder a un mensaje que te provoca, detente, respira. Pregúntate si responder ahora te fortalece o simplemente satisface un impulso momentáneo. Antes de entrar en una discusión, evalúa si esta confrontación te ayuda a construir algo o simplemente te quita energía. Sun Tzu dijo que el general sabio elige sus batallas porque sabe que cada lucha tiene un costo. En la vida el costo es mental, emocional y a menudo invisible. Otra aplicación esencial es aprender a usar el silencio como herramienta, no como escape. El silencio estratégico no es omisión, es posicionamiento. A veces, la respuesta más poderosa es la inacción. A veces la actitud más firme es retirarse, no para castigar, sino para preservar el enfoque, la claridad y la dirección. Cuando te distancias de lo que te desorganiza, te acercas a lo que te fortalece. También existe la práctica diaria de la disciplina interior. Sun Tzu decía que el orden externo nace del orden interno. Esto implica cuidar tu rutina, tu cuerpo, tu descanso y tu concentración. Una mente indisciplinada no puede mantener el autocontrol por mucho tiempo. Los pequeños hábitos construyen grandes fortalezas. Dormir mejor, organizar tu día, reducir los estímulos innecesarios, elegir dónde enfocar tu atención. Todo esto es una batalla ganada antes de la confrontación. En algún momento te darás cuenta de que ya no necesitas aparentar fortaleza. La fuerza se manifiesta en una postura tranquila, una mirada firme y una respuesta mesurada. La gente lo percibe, incluso sin poder explicarlo. Hablan menos a tu alrededor, te ponen a prueba menos y te respetan más. No por miedo, sino porque perciben la coherencia. Sun Tzu enseñó que la claridad crea autoridad natural, y la autoridad natural no necesita ser anunciada. Podrías perder algunas conexiones en el camino. Es parte del viaje. No todos toleran a alguien que no reacciona, que no se explica, que no cede, pero lo que queda es más fuerte. Relaciones basadas en el respeto, no en la manipulación. Entornos mentalmente más limpios.
espacio para crecer sin ruido constante. Esto no es soledad, es elección estratégica. Es importante recordar que el autocontrol no es frialdad emocional, es madurez. Sigues sintiendo, pero no permites que tus sentimientos dominen tus decisiones. Sigues siendo humano, pero no te conviertes en rehén de tus impulsos. Esa es la diferencia entre alguien que vive en una guerra interna y alguien que se gobierna a sí mismo. Sun Tzu dijo que quien se conquista a sí mismo, conquista el caos que lo rodea. Ahora convierte eso en un compromiso silencioso contigo mismo, a no reaccionar por costumbre, a no actuar por necesidad, a no decidir por miedo. Cada vez que sientas ese viejo impulso, recuerda en quién te estás convirtiendo. Recuerda que la calma es una elección, y que esta elección construye un poder que el mundo respeta, incluso sin comprender. No necesitas anunciar este cambio, no necesitas convencer a nadie, simplemente vive. La constancia hablará por sí sola. El tiempo ajustará el entorno que te rodea, y cuando te des cuenta, lo que una vez te preocupó ya no te afectará. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado de postura. Si este video te hizo reflexionar, si alguna parte te tocó profundamente, dale me gusta ahora. Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Si quieres, deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo lo que más te impactó o simplemente escribiendo que decides dominar tu propia mente. Y suscríbete al canal para seguir recorriendo este camino de estrategia, autocontrol y fuerza silenciosa. Recuerda siempre el principio central de Sun Tzu. Quien controla su mente no necesita alzar la voz, no necesita demostrar nada y no depende de la suerte. Crea su propio destino mediante la claridad, la disciplina y la calma. Ese es el verdadero poder. Y ahora está en tus manos.